porque tenemos que entender esa historia. Y otra cosa, ojo, es muy importante, tenemos que entender que esa historia de agresión todavía continúa, no ha parado, no ha terminado para nada. De hecho, podríamos decir que hoy en día la injerencia por parte del imperio norteamericano es cada vez más descarada. Por ejemplo, hace un par de días vimos que las armas del imperio yanqui, las armas del imperio norteamericano aquí en todo el mundo, es decir, las redes sociales, las empresas de Silicon Valley acaban de censurar a todos los sandinistas aquí en las redes sociales. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos y la oligarquía financiada por Estados Unidos controla los medios comerciales aquí en Nicaragua. Todos los principales periódicos aquí en Nicaragua son financiados por el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, La Prensa, el periódico de la familia Chamorro, la oligarquía de Nicaragua. Bueno, en la historia de Nicaragua hay, en 150 años, la historia moderna de la República de Nicaragua, hay 7 presidentes solo de la familia, la oligarquía Chamorro, solo de esa familia. Esa familia controla La Prensa, antes controló el periódico El Nuevo Diario, y Carlos Fernando Chamorro, que se nace por Estados Unidos a través de fachadas de la CIA, como la NED y como la USAID, y voy a hablar un poco más de esas organizaciones en un ratito, porque es muy importante para entender qué está pasando ahorita. Carlos Fernando Chamorro es el jefe del periódico Confidencial, y él también es financiado por Estados Unidos. Además, él tiene varios programas en la televisión, como Esta Semana, Esta Noche. Entonces, lo que estoy diciendo es que estamos hablando de un aparato. Es un aparato construido, financiado, cultivado, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos a través de fachadas de la CIA. Y esa forma de injerencia existió antes, existía en los 80, sí. Por ejemplo, La Prensa en los 80, durante la guerra de la Contra, la guerra terrorista de Estados Unidos contra Nicaragua, en los 80 la CIA financió a La Prensa. Hoy en día, ¿cuál es la diferencia? La NED, que es una fachada de la CIA, financia La Prensa. Entonces, lo que ha cambiado no necesariamente es la forma de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua, sino las instituciones y la estrategia ahora se hace abiertamente. Antes la CIA financió a La Prensa sin decir nada públicamente. Ahora sabemos, tenemos los documentos públicos, y Estados Unidos dice: estamos financiando estos medios independientes, entre comillas, para apoyar la democracia, para apoyar los derechos humanos. Y hasta vemos la explotación cínica, tan cínica, de problemas, de contradicciones muy íntimos, problemas que sí existen, pero es una cuestión social de los nicaragüenses. Por ejemplo, el racismo, el sexismo y todo eso. Hasta Estados Unidos explota estos temas, estas contradicciones existen en todos los países. No estoy diciendo que Nicaragua es un país perfecto, sin racismo y todo eso, pero el régimen de Estados Unidos, que tiene más de 1/4 de los presos en el mundo. Estados Unidos tiene 4% de la población mundial, pero tiene más de 1/4, más de 26% de los presos en todo el mundo. Pero Estados Unidos dice que Nicaragua supuestamente tiene problemas con racismo. Y obvio, todos sabemos que la mayoría de la gente en Estados Unidos en las cárceles es gente negra, es gente latina, es gente indígena, es gente pobre. Entonces, estamos viendo un tipo de injerencia cínica, un tipo de injerencia que explota las contradicciones dentro de las sociedades, y que usa el nombre de democracia, de derechos humanos. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo hace el imperialismo norteamericano? ¿Cómo hace esto aquí en Nicaragua? Bueno, la mayoría, casi todos los líderes de la oposición neoliberal, derechista, son empleados de Estados Unidos. Básicamente son empleados. Por ejemplo, hay mucha propaganda ahorita en los medios comerciales de Estados Unidos que dice que supuestamente que el régimen urterista, el régimen de
del dictador Ortega supuestamente detuvo a todos los precandidatos. Para mí eso es increíble. Nunca había escuchado esa palabra antes. Para mí era nueva. Precandidato. ¿Qué es un precandidato? Yo soy precandidato para la presidencia de Estados Unidos. No significa nada. Y nosotros también. No significa nada. Precandidato significa que yo querría ser presidente un día. Querría ser candidato, pero no lo soy. Es propaganda. Pero todos los medios comerciales en todo el mundo, en particular en Estados Unidos, en Europa Occidental, dicen que el régimen de Ortega detuvo a los opositores. No dicen cuáles son los cargos. Dicen que es represión. No, los cargos son que estos líderes golpistas organizaron un intento de golpe violento que asesinó, que mató a cientos de nicaragüenses. Y, por cierto, si leen los medios corporativos, dicen que el régimen orteguista mató a más de 300 nicaragüenses. No dicen que más de la mitad de las víctimas eran sandinistas. Más de la mitad. Más de la mitad. No dicen eso nunca, porque es parte de la propaganda, de las noticias falsas. Dicen que este régimen, entre comillas, porque por cierto, nunca dicen que el régimen de Estados Unidos es un régimen donde, bueno, siempre roban las elecciones. Por ejemplo, en 2000 es obvio que George Bush no ganó la elección. Y es obvio que su familia en la Florida robó la elección, pero no dicen el régimen de Estados Unidos. Y además, hemos visto que en varias elecciones recientes, el presidente ganó con menos votos. ¿Qué tipo de democracia es eso? En un sistema en lo que el candidato con menos votos gana la elección. Pero no, los medios comerciales no dicen que Estados Unidos es un régimen. Solo dicen que Nicaragua, Venezuela, Cuba, todos los países independientes, países soberanos, países que bueno, tienen salud pública, educación gratuita, servicios sociales para la gente humilde. No. El crimen del gobierno de Nicaragua no es ser autoritario, entre comillas, porque el gobierno de Estados Unidos es muchísimo más autoritario. En el año pasado, en el verano, el régimen autoritario de Estados Unidos mandó a la policía en todos los estados de Estados Unidos, en todas las ciudades principales, mandó a la policía para brutalizar, para atacar a los manifestantes, protestando en contra de la brutalidad policial, protestando en contra de la violencia del Estado, del régimen de Estados Unidos. Pero aquí dicen que Nicaragua es una dictadura. No, los crímenes, entre comillas, en Nicaragua del gobierno sandinista son crear un sistema gratuito de salud. Hasta el cáncer, el tratamiento para el cáncer es gratis. Yo conozco a compañeros cuyos padres o abuelos tenían cáncer y recibieron todo el tratamiento gratis, sin pagar ni un centavo. Mientras, al mismo tiempo, en Estados Unidos hay decenas de millones de personas que sufren bancarrota. ¿Por qué? Por tener cáncer. ¿Qué tipo de democracia es eso? Cuando la gente con cáncer muere con hambre, pierden sus casas, pierden todo por tener cáncer. Mientras aquí, este país pobre, humilde, el segundo más pobre en todas las Américas, este país tiene un sistema de salud completamente gratis, tiene un sistema de educación gratis. Y antes no lo tenía. Ese es el crimen de Nicaragua. El otro crimen de Nicaragua es dar la tierra a los campesinos. Es dar la tierra a la gente humilde. Para que las empresas no puedan robar su tierra como en la época neoliberal. Porque en Estados Unidos, en muchos países, en países imperialistas, bueno, estos son países desarrollados y no hay muchos campesinos. No hay mucha agricultura porque importan la agricultura de otros países. Pero aquí en Nicaragua, más de la mitad de la población vive en el campo. Y el gobierno sandinista es el único gobierno en la historia de Nicaragua que ha ayudado a los campesinos, que ha ayudado a la gente que cultiva la comida, es lo más importante en la vida. No podemos sobrevivir sin la comida. Y es por eso que otro crimen, entre comillas, del gobierno sandinista es la soberanía alimentaria. Porque
Nicaragua produce casi 100% de la comida que se consume aquí en Nicaragua. Casi 100%, 96, 97%. Ese es el gran crimen del gobierno nicaragüense. Pero no tengo mucho tiempo porque solo me dieron 10 minutos, pero voy a concluir. Bueno, entonces los medios corporativos dicen que supuestamente el gobierno de sandinista detuvo a los precandidatos. Tenemos que ver muy rápido quiénes son esos precandidatos. Y por cierto, el precandidato, esa idea no existe en el sistema judicial de Nicaragua ni de cualquier país porque se inventó, no existe. ¿Cuáles son los crímenes de esos golpistas? Organizar un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Bueno, no pudieron ni podrán, pero intentaron. ¿Y qué pasó? Quemaron a los sandinistas y las sandinistas. Hay video de esos golpistas, esos fascistas. Tenemos que usar esa palabra, fascista. Porque son fascistas. ¿Quién quema a la gente por ser izquierdista? Se llama fascista. Es exactamente lo que hicieron los golpistas apoyados por Estados Unidos en Venezuela. Quemaron a los chavistas, a los afrovenezolanos por ser afrodescendientes, por ser gente humilde, por apoyar el proceso revolucionario en Venezuela. Y hicieron exactamente lo mismo aquí en Nicaragua. Y de hecho, en las llamadas guarimbas, es decir, en las barricadas, el terrorismo organizado por los golpistas en Venezuela en 2017, hicieron el mismo guión aquí en Nicaragua en el próximo año, en 2018. Solo había una diferencia. En Venezuela las barricadas terroristas se llaman guarimbas, y aquí en Nicaragua se llamaban tranques. La única diferencia, las mismas tácticas. Las tácticas son terrorismo, controlar territorio con barricadas y terrorizar a la gente que vive ahí en las comunidades. Porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con los golpistas. ¿Y qué pasó? Los golpistas los atacaron a la gente humilde viviendo en sus barrios, tratando de ir al trabajo, pero no podían ir a sus trabajos. Perdieron sus trabajos porque había barricadas en las calles, porque no había buses. Y la mayoría de los nicaragüenses usan el transporte público, pero no. La oposición derechista tiene sus carros muy caros, ¿no? Tienen sus carros importados de Estados Unidos porque para ellos rezan al Imperio Yanqui. Para ellos el Imperio Yanqui es el Dios aquí en la tierra. Y para ellos quieren que Nicaragua sea el otro estado de Estados Unidos. Entonces, tenemos que hablar de lo que pasó en 2018 porque, bueno, en los medios comerciales no había cobertura para nada. Había mentiras diciendo que el régimen de Ortega estaba matando a estudiantes inocentes. No. Había grupos violentos y grupos, por cierto, narcotraficantes. Porque siempre cuando hay terrorismo de la CIA, siempre hay cocaína, hay drogas. Es exactamente lo que hicieron es exactamente lo que hicieron en 1980. En los 80 aquí en Nicaragua, la Contra usó el dinero de la cocaína para financiar sus operaciones. Y mientras Estados Unidos dice que Nicaragua y Venezuela, supuestamente esos países independientes supuestamente tienen problemas con drogas, mientras en Colombia según la ONU produce 3/4 de la cocaína en el mundo y Estados Unidos no dice nada. Grillos. Entonces, mientras tanto, aquí en Honduras, vecino de Nicaragua, el propio dictador, no presidente, el dictador de Honduras que fue instalado por Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, su propio hermano está en la cárcel. ¿Por qué? Por ser narcotraficante, por la cocaína. Y Estados Unidos dice que, bueno, Nicaragua, no Honduras, no su vecino, Nicaragua tiene problemas con drogas. Y Venezuela, no su vecino, la narcodictadura aquí en Colombia. Venezuela tiene problemas con drogas. Entonces, estamos viviendo en un mundo, bueno, recientemente he dicho que es una dictadura mundial. Y en Nicaragua, el Frente Sandinista reconoce eso, porque el proceso aquí no solo es un proceso nacional. El proceso nacional es muy importante, pero es un proceso internacional. Y eso es súper importante. Es por eso que aquí en esta
en este cuarto, quizás la gente ahí viendo no puede verlo, pero aquí en este cuarto hay la bandera venezolana, hay la bandera de Cuba, de los pueblos dignos de Cuba, de Venezuela, del FMLN, la izquierda de El Salvador, de Brasil, de Bolivia. ¿Por qué? Porque es una lucha internacional y el Frente Sandinista entiende eso. Es una lucha nacional e internacional. Y la lucha internacional no es solo una cosa en una lista de problemas. No, es clave, es clave. ¿Por qué? Porque el imperialismo norteamericano afecta a todos esos países independientes. Estados Unidos dice que todos los países progresistas en Latinoamérica que crean programas de salud pública o de educación gratuita, que esos países son dictadoras y Estados Unidos organiza golpes de Estado, como la compañera Camila va a hablar del golpe de Estado fascista en Bolivia, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos hizo en Bolivia en 2019 es lo que intentaron hacer aquí en Nicaragua. Y había mucha gente diciendo antes, incluso mucha gente de la izquierda, recordemos, mucha gente de la izquierda internacional, entre comillas, que decían que, bueno, yo estoy en contra del golpe de Estado, pero Evo Morales supuestamente fue dictador, fue autoritario, mientras después del golpe de Estado, no, vimos lo que pasó realmente en una dictadura, una verdadera dictadura, fascista, apoyada por Estados Unidos, que masacró a la gente indígena, que masacró a la gente humilde. Eso es lo que Estados Unidos pretendió hacer aquí en Nicaragua y no pudieron. Ese es el crimen de Nicaragua. Es por eso que los detenidos están en la cárcel. No es por ser precandidato de Narnia como Juan Guaidó. No, es por ser golpistas, por organizar un intento de golpe, por organizar terrorismo contra el pueblo nicaragüense. Es por eso que están presos y es por eso que Estados Unidos está imponiendo más sanciones contra el pueblo nicaragüense para castigar al pueblo nicaragüense por ser independiente y por ser soberano y por ser amigos de las luchas populares internacionales. No solo amigos y compañeros de la gente humilde aquí que lucha cada día, sino de la gente oprimida en todo el mundo. Eso es el gran crimen de Nicaragua, entre comillas, y es por eso que el régimen, la dictadura de Estados Unidos, dice que Nicaragua supuestamente es una dictadura.